hasta las 9 nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo empezará? Uno se pregunta cómo empezar el día. ¿Cómo empezarán el día? ¿Qué es lo primero que hacen por las mañanas las personas exitosas? Primero de todo, como diría Mark Twain, afrontan primero el problema más difícil. Después visualizan. Como decía Tony Robbins, visualiza cómo será tu día. Y después, una gran pregunta. Pregúntate a ti mismo. Como decía Steve Jobs, cada mañana me pregunto a mí mismo, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que hoy estoy haciendo? Pregúntense a ustedes mismos, si hoy fuera el último día de sus vidas, ¿ustedes estarían haciendo lo que están haciendo? ¿Estarían haciendo lo que están por hacer? Así empiezan los días las personas exitosas. Y como bien me dijo Kevin, las personas exitosas empiezan su día escuchando proyecciones por AM 1220. Proyecciones de hoy, martes, porque tuvimos un lunes de 9 de julio. ¿Qué 9 de julio? Cargado de locro, cargado de parrilladas, cargado... La verdad, un 9 de julio extraordinario. Martes 9 de julio del 2018... cargado de noticias políticas, económicas, tailandesas, renuncias del Brexit, inquietud en el gobierno, cuando no va a haber inquietud, día de semifinal de la Copa del Mundo, renuncia de Sampaoli, no, movida, no, era un chiste. Bueno, listo. Javier Martínez, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Kevin Rousseler, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días a vos, a la audiencia, también al operador Javier Martínez. Locro y asado es lo que un poco también caracterizó nuestro día, ¿no? Ayer, tranquilos en casa, home office, un día flex, muy flex. Sí. Feliz inicio de semana ayer, ¿no? Sí, inclusive también el viaje de hoy. Creo que se extendió el feriado al menos sí, qué hasta grande el martes para algunos. Yo agradezco a la línea A, la verdad agradezco a la línea A, porque la línea A hoy me dio la posibilidad de viajar como si fuera un día normal. Y eso es algo que se da pocas veces, así que lo voy a anotar hoy. Además, hoy es un día importante porque hoy cumple 7 años de vida Son Vida Wines. ¿Son Vida Wines? Sí, es una línea de vinos de una prestigiosa bodega. Y bueno, felicito a Sonia Rousseler desde ya por este aniversario hoy de Son Vida Wines por cumplir 7 años de vida. Así que bueno, estamos acá prestos viendo qué novedades se presentan en el día. Un día que
por un lado parece que se despeja y por otro lado parece que se cae el mundo, así que todavía no sabemos bien. Me parece que se va a despejar por lo que dicen los pronósticos. Yo mucho no creo en los pronósticos últimamente, pero bueno, parecería que viene por ahí. Hora y temperatura que tenemos. 8 horas, 8 minutos en la República Argentina, temperatura actual 7 grados 8 décimas. La máxima proyectada para hoy será de 12 grados, probabilidad de lluvias. Para mañana miércoles se proyecta una mínima de 7 grados con una máxima de 14. Baja probabilidad de lluvias teniendo en cuenta que la humedad promedio será del 10%. Así que mañana no va a llover. Se van a acercar días bastante tranquilos con bastante amplitud térmica entre la mínima y la máxima. Bueno, vamos presentando a ver qué dice la red del pajarito. Vamos a la presentación. Dale, Javi. Proyecciones, los tweets que dejan huella. Feliz Día de la Independencia, Jorge. Al menos esa es la enhorabuena que nos brinda, por supuesto, la principal tendencia que fue o estuvo relacionada a digamos, estos próceres que nos dieron la posibilidad de poder ser lo que somos, ¿no? Argentinos, ni bien ni mal, somos lo que somos soberanos y eso es de lo que están hablando la mayoría, o al menos el grueso de los usuarios, a través de la principal red social, que es Twitter, ni más ni menos. Mira qué bueno. A puro locro lo vive usted, ¿no, Jorge? No, pero espectacular. Muy rico, la verdad que lo tenemos que decir. Sí, yo... Tiraría el chivo, mirá lo que te digo. No, yo no tiro chivo, no tiro nada, ya no tiro más chivo. No, lo que sí me parece es que fue un 9 de julio raro, pero me parece que fue un 9 de julio para todos aquellos que querían acto acá en la avenida 9 de julio. Me parece que hubo mucho menos gente de lo que pensaban. ¿Vio toda esa protesta de actores? Todo el kirchnerismo que llamó a través de los actores, todos esos actores K que llamaron para repudiar al fondo, como hicieron el 25 de mayo. Pero me da la sensación que esta vez tuvieron menos eco que la otra vez. Tengo esa idea, no sé. Después, por otro lado, bueno, obviamente tuvimos también una cuestión que me parece que faltó un poco. Tuvimos presidente en Tucumán. Tuvimos presidente que se quedó al desfile de Tucumán, que decían que se volvía enseguida. Estuvo también presente en el desfile de Tucumán. Allá sí hubo desfile, no solo de militares, sino también de distintos contingentes estudiantiles, organizaciones regionales y demás que expresaban y desfilaban en la festividad del 9 de julio. También se podían ver imágenes. No fue al Tedeum el presidente. No, pero sí se veían imágenes de él. Del presidente, por supuesto, ingresando en el Congreso de Tucumán, y quizás sin saber exactamente qué utilidad darle el bastoncito, para que se lo veía. ¿Por qué? ¿Por qué? No, el presidente sabe muy bien usar el bastón, pero por favor. No sé, con el tema de la señal de la cruz, ¿viste? Usted dice yo creo cada que cosa. Está desubicado. El que está desubicado es me usted. parece el bastoncito. No, el que está desubicado es usted. Después hay otros temas como que hoy el Senado comienza a debatir el aborto, un tema importante. Sampaoli resiste en el cargo y bueno. Bueno, de hecho hay un trending que es sub-20. Sub-20. Ya vamos a indagar largo y tendido acerca del asunto de la selección argentina, de la técnico de la selección argentina. Y estamos en el tema de la etapa final del rescate en Tailandia, que dice que ya sacaron a otros 3 chicos y el operativo se acerca a un desenlace en medio de lluvias. Las operaciones que empezaron a la medianoche en Argentina, queda adentro de la caverna solo un nene y el profesor. Eso es lo que está diciendo por ahora. Eso es lo que yo veo de tendencia. No sé si ve alguna cosita más. Eso es lo que veo. Todo relacionado también en torno al mundo de la selección argentina, Tapia y Angelici, y por otro lado también Laurita Fernández. Más detalles después en proyecciones. Más detalles para este boletín, más o menos. Bueno, vamos presentando entonces los títulos y nos metemos con todo. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Como decíamos, Macri reconoció errores propios y pidió colaboración a políticos y empresarios. En el acto por el Día de la Independencia, el presidente ratificó ayer el rumbo económico y requirió un aporte a los gobernadores para acordar el presupuesto 2019. Una autocrítica suave, un llamado a los gobernadores, a empresarios, a sindicalistas,
para que aporten soluciones que ayuden a superar los problemas económicos. Podemos escuchar un poquito de lo que dijo el presidente ayer en la Casa de Tucumán. Bueno, ya lo vamos a tener en un minuto. Apenas Javi me dice, ¿ya está Javi? Sí, ahí está el presidente. Un país grande, un país de posibilidades, en el que puedas trabajar en lo que te gusta, en el que puedas promover tu propio emprendimiento, en el que puedas elegir cómo y dónde vivir. Un país con equidad, en donde cada argentino pueda ver los resultados de su esfuerzo. Un país donde la verdad y la transparencia sean innegociables. Un país de diálogo, de respeto, en donde se escucha al que piensa distinto, en donde se cuida lo que es de todos y se trabaja dando lo mejor de cada uno para lograr nuestras metas. Esa es la Argentina que estamos construyendo desde hace 2 años y medio. Esos son los valores que defendemos y que hoy, en este 9 de julio, queremos consolidar y afianzar. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación, pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. De todas maneras, reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir, de una vez por todas, una Argentina diferente. Tenemos un programa de gobierno transparente. Tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. Este es el gobierno federal que impulsa el desarrollo de la Argentina en forma integral y lo hace a través de un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos. Bueno, estos fueron los ejes del discurso que ayer el presidente de la Nación dirigió a todo el país de Tucumán, donde encabezó los actos oficiales por el 202 aniversario de la Declaración de la Independencia. Macri lanzó este mensaje luego que el gobierno no logró apaciguar en los últimos días la carrera del dólar tras un recambio de ministros y en medio de negociaciones con el peronismo para acordar la reducción del déficit del año próximo. También se mostró junto al gobernador Mansur y luego ensayó una autocrítica al referirse a las causas de los problemas económicos. Cuando dijo, ustedes escucharon, estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias, temas de nuestra gestión, externos y políticas del gobierno anterior. Veto al aborto, el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, reclamó en su primer Te Deum que Mauricio Macri vete la ley de despenalización del aborto si es aprobada por el Senado. El presidente no asistió a ningún Te Deum. En Buenos Aires fue el jefe de gobierno de la ciudad y en Tucumán fue la vicepresidenta. Leve baja de la carga fiscal para algunos asalariados. Hay que trabajar menos días para pagar impuestos. Este año un asalariado formal en la Argentina debería trabajar entre 171 y siempre yo pagar, ya la palabra pagar uno la tiene en la cabeza. Debería trabajar entre 171 y 202 días para cumplir con todas las obligaciones impositivas y de seguridad social. El año pasado ese rango fue de 174 a 206 días. Por ahora Sampaoli continúa en la selección y de eso me puede hablar Kevin Russeler. Jorge Sampaoli. Por un lado, algunos lo dicen el canalla Sampaoli. ¿Por qué canalla? ¿Porque es hincha de Central? Porque es hincha de Central, por supuesto. Jorge Sampaoli sigue siendo el técnico de la selección argentina y todo esto se dio en una coyuntura, en un escenario que muchos dirían que es casi teatral, ¿no? Ayer se realizó una reunión entre 3 pares, nos referimos a Angelici, por supuesto, a la cumbre dirigencial de la AFA, y por otro lado, el susodicho Jorge Sampaoli. Él con la expresa decisión
de ser y seguir siendo el técnico de la selección. Y por otro lado, hubo una pequeña gresca entre los dos mandamases. ¿Por qué? Uno, mucho más combativo, Claudio Tapia, indicaba que si era por él, le comunicaba al técnico de la selección argentina por WhatsApp que no iba a ser más el técnico de la selección y que le iba a pagar X monto. Dándose cuenta que la cifra total que tiene que abonar la selección argentina es algo así a 9 millones de dólares, Angelici le dijo, mira, yo fui tesorero en Boca, creo tener credenciales como para poder comunicarte que la AFA no está en condiciones ni cercanas a pagar este monto total. Entonces, hablaron entre las pares, Claudio decidió bajar un decibel y decidieron no darle al técnico de la selección la posibilidad de comprobarse a sí mismo como técnico de aquí a la Copa América. Creen que es demasiado torneo para ver si el Estado no está capacitado. Entonces, ¿cuál va a ser la media? ¿Cuál va a ser la medida? Lamentablemente, dentro de todo este meollo, tenemos que incluir a los pibes, a la sub-20, a la nueva generación. ¿Por qué? Porque ahora, sin Becasese, quien formaba parte del cuerpo técnico de Sampaoli, sin saber quién exactamente tiene que hacerse cargo de la situación, un Sampaoli también que en su campo, digamos, de sus colaboradores, la gran mayoría se han ido, el preparador físico, Becasese, y un par más se han ido. Entonces ahora deben quedar 2 o 3. En este contexto, hoy sabemos, por solicitud del propio Sampaoli, el técnico de la sub-20 es ni más ni menos que él mismo. Bueno, ahora me lo cuentan un ratito. Vamos a la presentación de Hugo Palamara a ver cómo está la calle y seguimos con todo este afer Becasese, Sampaoli, una cosa apasionante. Dale. Proyecciones. Informe de tránsito con Hugo Palamara. Ocho y 20 de la mañana, mañana de martes. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jorge. Iniciamos la recorrida hablando de servicios porque la línea A de subtes opera en forma reducida entre las estaciones San Pedrito y Piedras, problemas técnicos. La línea E lo hace con demoras. El tren Belgrano Norte ya está circulando entre cabeceras, Retiro Villa Rosa, pero a la altura de Carapachay comparte andenes con la estación Villa Adelina. La línea de colectivos 93, que cubre habitualmente el trayecto Munro-Avellaneda, continúa sin funcionar por una medida de fuerza, y el resto sí lo hace de acuerdo a los cronogramas previstos. Tengan en cuenta que hay demoras en General Paz prácticamente desde Eva Perón hacia el ingreso a Lugones, muy lenta a Lugones también, al igual que la autopista de La Plata-Buenos Aires, que tiene en el kilómetro 8 un vehículo detenido por avería mecánica que ocupa 2 carriles, lo que genera demoras desde el kilómetro 11 hacia Capital Federal. Mientras tanto, en la capital provincial, el único ingreso habilitado hacia la autopista es a través de calle 122 por obras. Alrededor de las 10 de la mañana, Jorge, está previsto un corte por manifestantes frente a la CGT a Sopardo entre Avenida Independencia y Estados Unidos. Finalmente, en la ruta 8, kilómetro 62, Fátima, hacia Capital, hay un vehículo detenido por avería mecánica que reduce 2 carriles, lo que está generando demoras. Jorge. Bueno, entonces hay que tener cuidado hoy en el Bajo, digamos. Sí, en realidad el Bajo, y también te agrego algo más, a las 14 en Diagonal Sur y Perú, frente a la legislatura, otro corte por manifestantes, pero previamente a las 10 de la mañana está previsto un simulacro, así que la zona del micro y macrocentro, y al igual que la zona de la CGT de Azopardo, se va a complicar bastante, ¿no? Bueno, una semana para blindarse bastante, ¿no? Porque en lo que tengo entendido que también va a haber con el tema este de la multisectorial opositora, con el tema de la discusión del aborto en el Senado y demás durante la semana, parece que va a haber algunas manifestaciones ahí en la zona de Congreso también. Sí, ya prácticamente vos sabés, Jorge, que las manifestaciones forman parte de la radiografía de la ciudad, es una constante, es difícil el día que no hay una, así que vamos a tener seguramente otra semana con numerosos cortes y movilizaciones, ¿no? La única forma de evitar esto es jubilarse en Suiza, Hugo, después... Fuera de eso me parece que no queda otra. Es verdad. Bueno, te agradezco, estamos en contacto, abrazo grande. Un abrazo, gracias Jorge, hasta luego. Dale, chao, gracias. Títulos económicos, con menos inquietud por el dólar, los inversores externos apuntan a la gobernabilidad. Duhovne respondió preguntas sobre economía y política en New York en un viaje rápido que hizo el sábado a Wall Street para hablar con inversores allá. Ya había tenido un conference call la semana pasada
Y bueno, y las acciones argentinas ayer subieron en Wall Street hasta 8%, con un buen lunes, como dice Kevin, buen lunes, buen martes, un buen lunes para los mercados globales. El clima positivo contagió a los accionistas y a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que terminaron con subas de hasta el 8%. Ayudó la visita de Nico Duhovne, que buscó transmitir confianza a los grandes inversores, y también mejoraron los bonos, también mejoró el riesgo país. Brotes verdes, que le dicen. Lo preocupante es que hay confianza en todo lo que se va a hacer para cumplir con el fondo, pero hay inquietud. La inquietud pasa por la pulseada con el plan del PJ para lograr el plan de ajuste del gasto. O sea, la política es la principal duda de los inversores, porque saben de que la política depende el acuerdo con el fondo. Y también le preguntaron al titular de Hacienda sobre las LEVAC, la inflación y el crecimiento que espera el gobierno para el 2019. Macri hizo un llamado a gobernadores, ya lo escuchamos. La Unión Cívica Radical en la Casa Rosada hoy van por más espacios de gestión. Hay signos de recuperación en monedas emergentes. El dólar index retrocedió levemente y los inversores se preguntan si subas de tasas, si a través de suba de tasas mediante, volvió la hora de volver a apostar a las monedas emergentes. Preocupa el incentivo de Brasil para atraer inversiones automotrices. Hay un giro de Theresa May hacia un Brexit más suave por la renuncia de 2 ministros británicos, 2 ministros simpatizantes, fanáticos del Brexit, digamos, que han salido de su gobierno. Y el BBVA, banco francés, vendió su histórico edificio frente a la Plaza de Mayo. Y el gobierno sale a la casa de más dólares con letes y con bonos. Otro test antes del próximo supermartes, que lo tenemos justo el martes que viene, el 18, tras la relativa. Le preparamos una semanita para la semana que viene, le digo. Prepárense porque vienen economistas acá. Vamos a estar en contacto con, yo diría, la creme del análisis financiero y económico de la Citi. Acá, en este estudio, acá en este programa de hoy a una semana. Así que el supermartes va a estar analizado desde todos los puntos de vista. Quizás dos sorpresas. Hablábamos de que tras la calma cambiaria la semana pasada y luego de esta pausa del feriado, el gobierno hoy prueba mercados, licita letras del Tesoro y bonos en moneda dual, este bono que tiene como un seguro de cambio implícito, ¿no es cierto? La semana pasada había suscitado gran expectativa la operación con letes, el mercado no le gustó esta de suscribir con LEVAC, y la tasa prevista para la licitación de hoy es de entre 4 y 4,5%, aunque podría ser mayor. Los inversores dijimos que andan con dudas en lo político. El gobierno busca cerrar heridas con Lilita Carrió. Lilita, ¿para qué habla Lilita? Yo a Lilita le daría 6 meses de vacaciones en Punta del Este, le digo, sin micrófono, sin tweet, sin teléfono, sin nada, ya sin conexión. Igual, No, pero Lilita cada vez que abre la boca causa un terremoto. Ahora también con los radicales, Mauricio Macri no quiere más conflictos dentro de Cambiemos, menos por declaraciones de la chaqueña. Cumbre hoy con Gerardo Morales, con Gustavo Valdés y con Alfredo Cornejo, con Marcos Peña, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal y Larreta. Vamos a estar hablando de esto en un ratito con nuestro hombre en Casa Rosada. Me gustaría que escuchen, vamos a las proyecciones del día y quiero que escuchen un testimonio importante. Las proyecciones del día. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're ¿Cómo no vamos a empezar las proyecciones del día con Rod Stewart? Por favor, es una buena forma de empezar. Me decías algo de que como proyección hoy tenemos la super semifinal del Mundial. Yo creo que vos en su momento hablaste de incertidumbre, hablaste de... El problema ahora lo tienen los jugadores. Si no me refiero a los jugadores de fútbol, sino a los jugadores de apuestas. ¿A quién decidís apostar hoy para quebrar la historia de una semifinal que parece sumamente atractiva desde el punto de vista futbolístico?
fútbol de alto vuelo, para mí es el partido más importante. El verdugo de la Argentina, Francia, contra el verdugo de Brasil, ni más ni menos, Bélgica. Hoy, ¿usted a quién le va? A las 15 horas, lo pueden ver tranquilamente también por la TV pública. Yo, personalmente, me inclino por Bélgica. Usted se inclina por Bélgica, bueno. Me inclino por Bélgica. Javi, ¿Bélgica o Francia? Se inclina por Bélgica. 2-0 tenemos por Bélgica, bueno. Bueno, me inclino por Bélgica, hacemos 3-0. Claro, el tema de Francia que defiende bastante mal y adelante tiene a Mbappé. Adelante tiene a Griezmann, tiene a Mbappé. Por eso tiene de todo. Pero en ese sentido me parece que es una selección un poco más equilibrada. Bueno, a ver dónde nos metemos mañana si gana Francia 3-0. Después les digo. Con Sampaoli. Bueno, vamos a escuchar un testimonio que me gustaría que escuchen. La palabra de Jorge Giacobbe, donde analiza no solo la situación política actual, sino los próximos meses y sobre todo el año político 2019. Dale, Javier. Es la seguridad de que el gobierno va a terminar su mandato en condiciones macroeconómicas de normalidad. No va a haber crisis macroeconómica. Es lo más. Quiere decir la Argentina se va a desenvolver normalmente, va a pagar sus deudas, va a pagar sus sueldos hasta el fin del mandato. Esta es la garantía. Ahora, ¿qué pasa? Esto abre un escenario político y social muy complejo. ¿Contra qué recibimos nosotros el crédito del fondo stand-by? Contra la obligación de reducir el presupuesto nacional 20.000 millones de dólares. Argentina gasta todos los años 30.000 millones de dólares más de lo que recauda. El Fondo Monetario nos da el dinero, pero nos exige un recorte del gasto público que sea igual a 20.000 millones de dólares. Entonces, es un compromiso que tenemos. La pregunta es, ¿quién es el que va a pagar? Y si el gobierno tiene la densidad política, la fortaleza política, la solvencia política, como para afrontar este proceso, que obviamente va a ser hiperconflictivo porque estamos discutiendo el bolsillo de distintos sectores de la sociedad sobre los cuales va a impactar esta reducción. Si bien ahí hay mucho privilegio que se puede recortar, mucho privilegio, el chofer del presidente del Banco Central ganaba 190.000 pesos por mes, los jueces de la Corte Suprema no pagan ganancias, hay mucho privilegio, pongo un par de ejemplos, pero hay mucho privilegio para recortar, pero eso no son 20.000 millones de dólares. Hay que recortar muchísimo más. En un país que además está en crisis, con el 40% de su población debajo de la mesa, es decir, se puede reducir sobre el 60% que todavía respira y palpita, con lo cual también vamos imaginando sobre quién va el impacto. A un año de las elecciones presidenciales, si bien yo creo que Mauricio no se va a volver a presentar como candidato a presidente, este pacto con el fondo también obliga al próximo gobierno, sea quien fuera. Es la misma situación de un hogar que está excedido en gasto. Exactamente la misma. Alguien va a sufrir eso. Todavía las encuestas nos dicen que en la elección del año próximo, si fueran hoy, volvería a ganar Cambiemos y aún en segunda vuelta Mauricio seguiría ganando a cualquier candidato de otro partido. Yo creo que Mauricio no se va a volver a presentar, ahí se va a generar otro momento difícil porque la Argentina no tiene figuras políticas valoradas. A nadie se le ocurre pensar quién podría ser candidato a presidente si no es Mauricio. A nadie se le ocurre pensar quién podría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires si María Eugenia Vidal tiene que pasar a la fórmula presidencial. ¿Hay como una crisis política? Absolutamente, absolutamente. Es decir, está pasando algo muy raro, que es que el deterioro de la imagen de Mauricio y del gobierno no tributa a ningún otro. En este contexto, ¿cómo ves al peronismo? No, lo veo muy complicado. Yo creo que vamos a una fórmula presidencial mixta entre Cambiemos y algún sector del peronismo, el peronismo federal. Me atrevería a decir eso. Es decir, hay dos peronismos muy claros, un peronismo que quiere aferrarse al ayer kirchnerista y un peronismo que quiere diferenciarse y plantearse la modernidad, la lectura del futuro. Esto quiere decir, en las próximas elecciones esos dos peronismos no van a estar juntos y esto es lo que garantiza el triunfo de Cambiemos de vuelta. Y ahí veo una fórmula compartida entre Cambiemos y el peronismo, ¿no? Por último, sector industrial y sector agropecuario como motor de reactivación, que siempre lo fueron. Y muy beneficiados con esta paridad cambiaria. Argentina está hoy para exportar. Tiene que ponerse a producir, tiene que salir de tantos años de quietud, de letargo, porque las condiciones no estaban como para exportar. Ese proceso no es tan corto como lo querríamos. Digamos, a lo mejor tarda 5, 6, 7 meses en arrancar. Quiere decir, segundo semestre de este año muy malo, muy tenso. Digamos, yo aconsejaría a todo el mundo ser muy cuidadoso, reducir los gastos. Hay que atravesar
estos 5 o 6 meses que faltan, hasta que el volumen de negocios del campo y de la industria puedan volver a reflejarse en los números de exportación de la Argentina, ¿no? Que eso reduce la necesidad de bajar el gasto porque aumentan los ingresos. Impecable la opinión, me parece, de Jorge Giacobbe, deja bien en claro la posición de posición política, posición de reelección, posición de justicialismo que no logra la unión para el año que viene, gobierno pasando un segundo semestre complicado, Mauricio Macri no yendo a la reelección, según sus palabras, y intentando un frente con parte del peronismo. Habrá que ver qué pasa con Lilita dentro de ese escenario, ¿no? Pero una intente radical peronista con el PRO. Hablamos de los peronistas racionales, como dice La Nación, o sea, el peronismo federal, ya que puede ser esto Urtubey, puede ser esto Pichetto, puede ser esto Diego Bocio, bueno, un poco ahí, y creo que por eso es la gran duda que están mostrando los mercados de afuera cuando hablan de la gobernabilidad, están hablando del 2019 para adelante. Bueno, aquí una respuesta de un analista que se basa en las encuestas. Hoy los dejamos dormir 4 minutos más. Este es el momento despertador en Proyecciones. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Hold your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Una hermosa mañana, 8 horas 35 minutos y nosotros siempre bien acompañados. El desayuno de todos los días siempre de la mano de Le Petit Mar. Le Petit Mar, Suipacha 483, número de contacto 43220363. Tartas, sándwiches, milanesas, platos calientes, ensaladas inclusive, las pueden armar a su gusto. Siempre es posible también estar bien alimentados para un buen desayuno, para un buen almuerzo en Le Petit Mar. Suipacha 483, número de contacto 43220363. Aceptan todas las tarjetas, incluida también, por supuesto, la famosa Restaurant Card. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Proyecciones en Casa de Gobierno con Luis San Martín. Por un lado mencionábamos que la UCR reclama más injerencia en la toma de decisiones, que tras los cortocircuitos con Carrió, la cúpula radical se va a reunir hoy con Peña y Frigerio y va a reclamar la unificación de las mesas políticas de la coalición oficial. Por otro lado, decimos que hay un mensaje con una mirada puesta en la oposición y en el círculo rojo en las declaraciones del presidente ayer en Tucumán. Gobierno busca cerrar heridas con Carrió. Bueno, sobre todo esto y cómo impacta un poco, lo estamos presentando a Luis San Martín, nuestro hombre en Casa Rosada. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo todos estos temitas de hoy? Bueno, son temas típicos de gabinete. Hoy se reúne el Gabinete Nacional, en este momento están ingresando, según me cuentan de la Casa Rosada, va a haber un encuentro, casi diría yo, analítico, no solamente de la situación que hay con el radicalismo, que eso es importante por la capacidad territorial que puede llegar a tener a futuro Cambiemos, ¿no? Esto es muy importante y además porque ha habido situaciones bien conocidas, ¿no? Donde algunos radicales se han sentido bastante molestos por las declaraciones de Carrió. Evidentemente nada es una puntada sin hilo. Carrió siempre que habla por algo, aunque esta vez dicen se le escapó un poco el carretel, pero en fin, este tema hay que solucionarlo. Evidentemente, como vos bien decías, va a haber encuentros con la cúpula del gobierno por parte de la Unión Cívica Radical, y esto creo yo que es algo que se va a definir en el gabinete en un rato nomás. Esto por un lado, pero tal vez lo más relevante de todo es lo que mencionó en su mensaje ayer, en su discurso allá en Tucumán el presidente, por tres motivos. Los tres tienen bien que ver. El primero y principal, ante la comunidad, el presidente hace un mea culpa, ¿no? Un reconocimiento de errores, cosa que no es muy común en un gobierno, ¿no? No es muy común en la forma en que lo hizo Mauricio Macri, ¿no? Manifestando que la crisis forma parte también, es decir, o es efecto de errores en su gobierno, ¿no? Es una autocrítica bien formulada, me parece a mí. El segundo son los pedidos. Un pedido va al sector empresario y el otro pedido va directamente a los gobernadores. Algo que se está trabajando y se está trabajando mucho. Son muchos los gobernadores que pasan por la Casa Rosada y esto no aparece, digamos, como una información de primera página, ni a veces ni siquiera en el interior de los diarios o de las radios, pero son muchos los gobernadores que pasan y están tratando de conocer exactamente cuál es el nivel de ajuste que deben realizar, cómo esto se compatibiliza, primero con el acuerdo fiscal que han hecho con el gobierno ya el año pasado, y segundo, o a principios de este año, y segundo, ¿qué niveles exige el Fondo Monetario en monto, en calidad de ajuste? Porque tengamos en cuenta que hay muchas provincias que viven específicamente del trabajo estatal, por ejemplo, y se desarrollan a través de obras públicas, y quieren que los ATN sean equilibrados, ¿no? Y hay 40.000 millones de disponibilidad en este momento. Eso por un lado, y además está la política, ¿no? No es lo mismo lo que piensa el gobernador de Tierra del Fuego que lo que piensa Urtubey, ¿no? La gobernadora de Tierra del Fuego que lo que piensa Urtubey. Son diferentes posiciones políticas. Y después por el otro lado, bueno, el círculo rojo. Aquí hay un problema que no logra resolver el presidente y que parecía ser el lugar donde más fácil iba a tener una respuesta positiva. Y sin embargo, la controversia que hay con sectores muy importantes de la empresa
no se logran resolver como quisiera el gobierno. En el Círculo Rojo hay mucha protesta contra, y esto por supuesto no lo hacen público, ¿no?, contra lo que es el triunvirato que acompaña muy de cerca al presidente, y prefieren a veces conversaciones, igual que los gobernadores, ¿no?, conversaciones más directas con, por ejemplo, María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta. Por ahí está pasando el tema, y si queremos agregarle o sazonarle algo más, y esto se vio ayer, Jorge, esto es importante, la Iglesia se colocó ya en primera fila en el combate en contra del aborto. Ya dejó de lado eufemismos y sugerencias, ya directamente varios obispos, inclusive en la mismísima Tucumán, donde no estuvo el presidente en el Te Deum, el obispo local fue durísimo con ese tema, y esto comienza a desarrollarse en esta semana, así que veremos qué es lo que ocurre. Un síntoma, la foto de Vidal con el pañuelo celeste, ¿no?, mostrándose abiertamente de un lado. Bueno, y yendo al Te Deum, no había sucedido en forma contundente hasta ahora, ¿no? Y yendo al Te Deum, la cantidad de vicepresidenta. frentes abiertos que hay, ¿no? No estoy Como diciendo. para conversar hoy en el Gabinete Nacional. Podemos agregarle, si querés, también los informes que han llegado ya en las últimas horas de Duhovne acerca de lo que está trabajando en los Estados Unidos para reafirmar la postura argentina de que va a haber un cumplimiento concreto y esta vez real de los postulados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se está trabajando en esto y que los primeros pasos se están dando, sobre todo con los gobernadores de la oposición, para tratar de que el presupuesto que se logre aprobar sea un presupuesto ajustado a esos términos, ¿no?, a los términos del acuerdo. Claro que no todos piensan lo mismo en el gobierno, ¿eh? Hay sectores de la Casa Rosada, los sectores más duros, el núcleo más duro, podría decirte Peña, Quintana y Lopetegui, por mencionarte rápidamente los nombres principales de los halcones, que sostienen claramente que no sé, si no se llega a un acuerdo, vamos con el otro presupuesto, vamos a prorrogar presupuesto y lo vamos a hacer con las modificaciones del caso, cosa que por ley se puede hacer. Pero no es lo que pretende el presidente en este momento y no es lo que le sugieren y susurran al oído tanto María Eugenia Vidal como Rodríguez Larreta, que son los dos operadores, digamos, con mayor muñeca política en este caso, ¿no? Vos que sos un tipo que seguís muy de cerca la interna de Cambiemos. Hoy se habla de que el radicalismo va a reclamar más injerencia en la toma de decisiones. Creo que va Cornejo con una serie de Negri y demás, una serie de Morales, Valdés y Cornejo se juntan con el presidente, ¿correcto? Dice que van a pedirle mayor injerencia en la toma de decisiones. ¿Vos esto lo estás viendo como una cuestión dentro de la campaña política o lo estás viendo como un problema, digamos, serio a resolver dentro de la alianza de gobierno? No, siempre es un problema para Macri tratar de tener tranquilos a los radicales, ¿no? Y en esto no ayuda Elisa Carrió ni mucho menos. Pero es cierto que desde hace un tiempo creo yo que esto viene de la mano de Cornejo muy fuertemente, y ahora se ha sumado el más macrista de los radicales, ¿no? Que es Negri, para tratar de tener una injerencia mayor en las futuras decisiones. Pero tiene mucho que ver con lo electoral, porque ya es muy difícil cambiar, Jorge, la idiosincrasia y el digamos, el staff que está funcionando en este momento. Claro. Te podés imaginar que no se pondrían radicales en lugares donde Macri tiene más confianza estratégica con otros ministros, secretarios, funcionarios en general, ¿no? Ahora, si nos avenimos a la posibilidad, a la perspectiva de que haya cambios, los cambios sean estructurales, para achicar al Estado, para darle otra eficiencia, no sería raro que los radicales ahí sí metan cuña y en el día de hoy pidan algún cargo importante, ¿no? ¿Vos estás viendo algún tipo de cambio adicional de ministro o no?
no en este momento, por lo menos públicamente no lo dicen, pero nunca deja de ser una posibilidad concreta, teniendo en cuenta que para achicar el Estado hay que achicar el Estado en todos sus, digamos, sus estamentos, y cuando uno piensa en ciertos ministerios que no tienen una capacidad móvil como la que algunos imaginan, hay una sensación. Te doy un caso, por ejemplo, medio ambiente o ambiente. En ambiente han faltado ingenieros en medio ambiente. Los que hay son, digamos, el personal activo de siempre, pero políticamente no ha habido un manejo que uno diga, bueno, lo que se invierte en medio ambiente realmente vale la pena para tener categoría de ministerio y con todos los empleados que tiene. Puntos suspensivos. Te doy un ejemplo hipotético, pero sería el más acertado, el más ajustado, digamos, a la realidad, ¿no? Y esto, a medida que se vaya avanzando en el achique del Estado, si es que se hace el achique del Estado como corresponde, me parece que posibilidades hay, y no solamente en ese ministerio, ¿no? Está bien, bueno, veremos no un sé poquito. si queda claro lo que estoy diciendo, sí. pero se avanza por ese lado. Está bien, está bien. Te comento que ya salió publicado recién en los portales de internet que se firmó el decreto publicado en el boletín oficial donde Macri recorta gastos del Estado, o sea, congela contrataciones, gastos de movilidad y viajes de lo que se dio a conocer el viernes pasado. Exacto. Ya está publicado en el boletín oficial. Bueno, Luis, vemos mañana a ver qué novedades, qué nuevas cosas nos llevan en esta dinámica. Empieza la discusión del aborto en el Senado hoy también. Sí, creo que va a ser el tema dominante en la semana, casi con seguridad. Si se mantiene estable como la semana pasada el tema cambiario, es posiblemente el tema dominante para esta semana sea el tema del aborto y los posicionamientos, ¿no? ¿A vos te parece que el dólar dejará tranquilo al aborto? Parecería ser que sí. Por lo menos así sucedió la semana pasada. Había mucha expectativa respecto del tema dólar, y el tema dólar se equilibró dentro de lo que se puede equilibrar, ¿no? Sí, así que veremos. Por supuesto siempre es una incógnita, ¿no? Porque el mercado en este sentido no tiene, digamos, demasiada piedad. Cuando tiene que actuar de una manera lo hace, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a ver un poquitito qué pasa. Por ahora lo que se está viendo es una buena performance de los mercados emergentes, y ayer un excelente resultado de las acciones en Nueva York, ¿no? Sí, esto sin ningún lugar a duda es un reflejo hacia adentro de que posiblemente haya más tranquilidad económica, ¿no? Dios lo quiera. Cambiaria. Dios lo quiera. Bueno, hablamos mañana, te agradezco. Cómo no, un abrazo. Chau, abrazo grande. 8:50 en Buenos Aires. ¿Temperatura, locutor? Temperatura actual, 7 grados 8 décimas. Qué grande la gente. Medio desprevenido. Lo agarré al locutor. Es una cosa que me encanta, agarrarlo medio desprevenido. Lo agarrado medio desprevenido, me encanta agarrar desprevenido. Bueno, dentro de los títulos que hay, Banco Macro se queda con todo el Banco de Tucumán. Por 456 millones pagó el otro 10% del banco, que tengo creído que ese 10% pertenecía todavía a Comafi. Postergan el rescate de letras en el Central hasta lograr financiamiento en el mercado, las inversiones bien pensadas, carteras para cortar el riesgo de dólar. Corujo aconseja 70% en dólares, 30% en pesos, y aclara, si no está dispuesto a asumir riesgo de tipo de cambio, algo que no es ilógico, estar 100% dolarizado. Inversores en Estados Unidos dudan de la capacidad de gestión política del plan económico, y lo que recién le decía a Luis, las claves del decreto que firmó Macri para recortar gasto del Estado, decreto 632 del 2018, publicado este martes en el boletín oficial, que congela contrataciones, gastos de movilidad y viajes al exterior. Y bueno, como ya estamos hablando de economía, vamos a presentar el informe. Informe Rousseler. Y el informe de hoy, por supuesto, mira un poquitito lo que pasó la semana pasada de Pax Cambiaria y lo que puede estar pasando
esta semana y me gustaría empezar con un análisis que ayer le escuché muy interesante a Marcos Buscaglia y después la seguimos nosotros. Dale. Paso a paso, me parece que fue una buena semana para los mercados. Básicamente subieron la bolsa, los bonos, el dólar estuvo tranquilo, de hecho se apreció el peso. Me parece que ha sido una buena semana, básicamente, pero esto es paso a paso. Lo que hay que ver es que además el Banco Central, en definitiva, para lograr calmar el tipo de cambio, le está aplicando un torniquete a la economía. Subió los encajes bancarios, que es la plata que dejan de los depósitos los bancos separados. Inmovilizada, que no la pueden prestar, entonces implica menos préstamos para la economía. Subieron las tasas. O sea, fueron medidas que tomaron, pero que tienen un costo, digamos. Muy firme, hay que hacerlo. Si uno quiere parar el tipo de cambio, hay que hacerlo para lograr, en definitiva, sacar pesos del mercado y que entonces todos esos pesos no se vayan a los dólares. Hay que hacerlo, pero tiene un costo. No pueden estar con esta política mucho tiempo. Entonces, esto solo ayudó. Fue una buena semana, como digo, para todos los bonos, las acciones, el tipo de cambio tranquilo, pero hay que hacer algo más. Y ese algo más es, me parece a mí, un par de cosas. Uno es seguir con esta política de decir, vamos por este camino claro. ¿Te acordás que hasta hace 2 semanas atrás, ¿sí?, básicamente uno veía un gobierno que iba un día para un lado, otro día para el otro, sobre cómo iban a hacer el ajuste? Muchas discusiones internas, como estuviste mencionando, cómo hacer este ajuste. Unos que decían subir las retenciones, poner impuesto a los pasajes, y básicamente la primicia que dio Carlos acá el lunes pasado fue, el gobierno se decidió por la vía ortodoxa. Número uno. Y se decidió, número es el dos, camino elegido. El número uno, claro. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es importante esto? Me parece que estamos de nuevo en una encrucijada donde la población y los mercados quieren ver la política en Argentina. ¿Es capaz de bajar el gasto público o no? Porque acá hay 2 visiones de cómo hacer esto. ¿Vos qué pensás? Bueno, a mí me parece que es importante esto con el contexto de la discusión con el PJ. Ajá. Porque el gobierno además dice, yo no voy a discutir con el PJ, porque en realidad es una manera de... no voy a negociar, es una manera de negociar. ¿A qué me refiero? Sí, claro. Me refiero. De plantarse. El PJ agarra y dice, acá hay que distribuir el ajuste. Y el gobierno dijo, bueno, para bajar el gasto, lo que vamos a hacer es subir tarifas, bajar obra pública y bajar las transferencias discrecionales a las provincias. Que son lo que le envían las provincias para obras. Para obras, para ciertos programas, pero de manera discrecional. Porque hay una parte muy importante que son las automáticas. Con lo que se hace política, digamos. Claro. ¿No? Claro, las automáticas además vienen subiendo, como ya comentamos varias veces, año a año vienen subiendo, las provincias vienen ganando recursos fiscales automáticos. Cuando digo automático es vos, cada peso de IVA de ganancias que se cobra tiene una estructura, tanto se lo queda a la nación, tanto a la provincia A, la provincia B, y esto ha ido aumentando desde 2016 y va a seguir aumentando por 5 años. Entonces le dice, bueno, dado eso, reduzcamos la parte discrecional, la que no se sigue una fórmula. Y las provincias, los gobernadores del PJ, básicamente, me parece a mí que en la discusión dijeron, no, acá nosotros no bajamos nada. Lo que hacemos es, pospongamos la reforma, el pacto fiscal y la reforma fiscal. ¿Qué significa? Se aprobó con gran costo todo un acuerdo fiscal, donde se implica, por ejemplo, del lado de las provincias, bajar ingresos brutos, sellos, que son 2 impuestos muy distorsivos. ¿Qué es de lo que se quejan todos los empresarios? Son impuestos muy distorsivos. ¿Por qué? Porque el impuesto, por ejemplo, a los ingresos brutos, se cobra en cada etapa de la producción. Se va sumando. Se va sumando. Si vos te compraste este traje, ya el traje en realidad le cobró ingresos brutos al el productor que compró la tela y el otro. O sea, va sumando en cascada. En cada transacción hasta llegar a la venta final ya sumó un montón de veces que pagó impuestos. Es un impuesto muy malo. La reforma, el pacto fiscal del año pasado es muy importante porque va disminuyendo ingresos brutos hasta eliminarlos a un montón de actividades y transformarlo a algo más parecido a un impuesto a las ventas, como hay en Estados Unidos, donde los estados compran. Eso era la reforma del año pasado. Claro, entonces los gobernadores dicen, no, suspengamos eso, básicamente suban las retenciones, suban distintos impuestos y además pasémosle el costo, lo que queda, pasémoslo a María Eugenia Vidal. Entonces me parece que el gobierno hace bien en decir no voy a negociar, si ya empecé perdiendo. No hay nada para negociar a esta altura con esos términos para el gobierno. Ahora, si no, supongamos que, como decís, se plantan los dos, porque también es un año electoral el año próximo. Se repite el presupuesto de este año. Claro, muy buena pregunta porque me parece esto es crucial. Que en un país donde el Congreso lo controla el peronismo y además, como sabemos, los gobernadores tienen mucha influencia sobre los legisladores.
Fíjate la anomalía de la Argentina, donde las discusiones se hacen entre el gobierno y los gobernadores, no en el Congreso. Acá un poco lo que planteaba Marcos Buscaglia es que hay dos alternativas, un poco lo que hablamos con Luis recién. Una alternativa es mostrarle al mercado un presupuesto nuevo, pulido, negociado con el PJ, donde solo hay aumento de impuestos y nada de bajo de gastos, y otro que tiene que salir a vender el gobierno si no se da la negociación con el PJ, es la renovación o la extensión, digamos, del presupuesto del 2018, pero mostrándole al mercado baja de gasto. ¿Cuál de las dos cosas va a preferir? Y para esto quiero hacer un poco de hincapié en el primer face-to-face con grandes fondos y bancos que tuvo el ministro Duhovne en New York, donde dicen que logró apoyo en lo económico y monitoreo político. Hoy hay un roadshow en Londres, el viaje que fue medio relámpago, recordando todos los ocurridos mientras se discutía la letra del acuerdo con el fondo, cuando Duhovne fue y vino varias veces mientras se avanzaba en la negociación. Ayer se reunió el ministro con buena parte de los representantes de los principales fondos de inversión y bancos de Estados Unidos para incentivarlos a seguir apoyando a la Argentina, y anoche mismo se tomó el avión de regreso. En el Kennedy la comitiva se partió en dos, mientras Duhovne viajaba a Buenos Aires, otros dos miembros que lo acompañaron tomaron un avión a Londres, hablo del viceministro y el secretario de Finanzas. En Londres va a continuar hoy el roadshow que inició el gobierno en New York, el primer face-to-face con inversores tras la recategorización de Argentina como mercado emergente y con el stand-by vigente. Los encuentros en Manhattan sirvieron para que el equipo económico arribara a dos conclusiones no novedosas, pero que ofician de brújula. El apoyo en materia económica es firme, pero las dudas en el frente político son recurrentes. Y parte de las reuniones, todas de carácter informal, según se indicó extraoficialmente, ocurrieron en el consulado argentino en la 56 y en la Quinta Avenida. Así que bueno, esto es lo importante, aunque no es la fuente del ministro del discurso político, tras la sucesión de números sobre las nuevas metas y su promesa de cumplimiento, las promesas fueron vagas. Hay gobernadores, dijo, razonables en los que se puede confiar para que vuelquen su apoyo y los recortes en ciernes con promesa de ley de leyes para el año próximo. Y nos preguntaron por el dólar y las tasas. Sí, lo hicieron, pero en este caso la respuesta sí que fue políticamente correcta. Eso es el terreno del Banco Central, que es independiente de la Argentina. Ayer los ADR avanzaron hasta un 7,4% en Wall Street. Las acciones que más cotizaron, tenemos Pampa 7,4%, Edenor 7%, Banco Macro 4,3%, Banco Francés 4%, YPF 4%, TGS 3,9%, Tenares, Ternium 2,8%, Loma Negra 2,5%, Superville 2,3% y Telecom 2,2%. Esto por un lado. Por otro lado, mencionamos que hoy el gobierno sale a renovar letes por $1.200 millones. El Tesoro va a colocar deuda a 210 y a 378 días con tasas que van a tener un piso de 4 y 4,5%. El elevado interés de la LEVAC podría seguir siendo un obstáculo, ¿no es cierto? Es lo que están diciendo. La operación se va a llevar a cabo en este marco, donde los inversores están volcándose por las tasas de la LEVAC, que están comenzando a ganarle a las expectativas de la devaluación. Luego de la suba de encajes, que logró captar 60.000 millones de pesos la semana pasada, las tasas alcanzaron niveles superiores al 60%, y una muestra del atractivo por estos activos en pesos es el resultado de la licitación de letes de la semana pasada, que prácticamente no fue nadie. Según las opiniones, Federico Furiase, por ejemplo, el director de EcoGo, dijo: intentar desarmar la bola de nieve de LEVAC a costa de engrosar los vencimientos de corto plazo de letes implica cambiar riesgo de licuación de corto plazo por riesgo de default en el mediano plazo. El stock de letes asciende hoy a $16.000 millones. Furiase resaltó que hay que tener en cuenta que para el programa financiero de julio 18, diciembre 19, los desembolsos del fondo alcanzan para financiar la brecha de dólares, suponiendo un 50% de refinanciamiento de letes. Después queda por financiar la brecha de pesos asociada al déficit fiscal y a los vencimientos de capital e intereses en pesos, sumando un total de $15.000 millones, con un refinanciamiento de un repo con bancos de $4.000 millones. Bueno, de ahí los famosos $20.000 millones que decían un poquito que
que faltaban por financiar. El Banco Central dará a conocer hoy su decisión sobre la tasa de política monetaria. Sin margen para bajarla, el organismo podría elevar el centro del corredor de pases a 7 días, hoy en 40%, luego de la suba de tasa del EVAC de la semana pasada, o mantenerla sin cambios. Bueno, es otra de las dudas que obviamente está presentando el mercado para hoy. En junio siguió el boom de créditos privados, crecieron 77.814 millones. El Mundial, sin duda, jugó a favor de los bancos y de las cadenas de electrodomésticos y se desaceleraron los préstamos hipotecarios por el dólar. Y para los ahorristas, las tasas de plazo fijo están por encima del 30% anual. En el mercado de préstamos interfinancieros, las tasas de interés tuvieron una trayectoria alineada con la del Banco Central. La tasa de call de un día promedió 40%, la tasa de interés de los adelantos en cuenta corrientes y hasta 7 días se movió en un promedio de 43%. En el segmento minorista, la tasa de interés pagada por depósitos a plazo fijo de hasta 100.000 pesos finalizó en 28,6%. Las tasas de interés privada crecieron fuerte en la segunda quincena de junio. Esto es todo junio por la suba del rendimiento de las LEVAC. Y las tasas pagadas por los depósitos a plazos ajustables por UVA se mantuvieron en valores similares a los de mayo. Sin duda, esto es uno de los temas que más preocupa, como también preocupan sin duda todo el tema de las tarifas. Ayer lo vi a la noche, estuvo el ministro Iguacel en TN con Morales Solá haciendo algunas declaraciones que suscitan cuestionamientos en las empresas, ¿no? Las petroleras reclaman que se respeten los contratos firmados y el nuevo titular de Energía viene anticipando nuevas subas de tarifas para septiembre y octubre y apertura de la competencia, pero se está generando críticas e interrogantes. Acá el cambio del ministro es importante, pero hay serias dudas de grandes cooperativas del interior, les diría, que eran las que estaban en el programa y mencionaban, que prácticamente a las estaciones de servicio de bandera blanca les están estableciendo cupos y eso obviamente redunda en subas de precios. Hasta se hablaba de que hay lugares del interior donde un litro de nafta premium está costando 45 pesos. 45 pesos un litro de premium, que acá en la capital lo tenemos por arriba de 30 pesos, 30, 32 pesos, una cosa por el estilo. 9:05 de la mañana, después de tanto juego de desgaste, de hipocresías, de Del Potro, de Sampaoli y tantas cosas, el señor Hugo Grimaldi hizo entrada por este estudio. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Buen día. Bueno, muy contento porque están todos los pibes fuera de la cueva, ¿eh? Ya están todos. Sí, los 12 chicos y el trainer. Técnico, profesor o... El trainer, no sabemos qué, pero estaba. Sí, bueno, qué bueno. Todos afuera, gracias a Dios. Qué bueno. Se terminó este operativo. Qué bueno, pero un tema. Y sobre todo por el esfuerzo que implicó sacarlos, ¿no? No, aparte el tema es que se hablaba de que esto podía llegar a llevar meses, ¿viste? Sí, claro. Y excavaciones y una salida a la chilena con un túnel así como sacaron a los mineros, ¿te acordás? Bueno. Sí, decidieron sacarlos por el agua, digamos. Claro. Pese a los riesgos de los equipos de uso, etcétera. Bueno, lo lograron, ahí está, todo el mundo debe estar contento. La FIFA los invitó a los pibes para el domingo, para la final del Mundial. Ah, mira qué bien. Espero que estén todos bien físicamente como para poder viajar y bueno, ojalá que se les pueda dar el sueño, ¿no? Mira, yo creía que los había invitado al campeonato este que va a San Paoli. No, eso de San Paoli me lo va a tener que explicar bien. Se lo voy a pedir que me lo explique bien a Gerardo, pero yo creo que lo de San Paoli ahí, por empezar, no es un campeonato nuevo. No. Ni tampoco denigra a nadie. Al contrario, Argentina fue subcampeón en ese torneo. Peckerman dirigió al sub-20 en su momento. Digo, pero no es el torneo de la selección mayor para el cual está contratado, claro, el técnico. Así que casi como que se lo desmerece un poco, ¿no? Pero sí, ayer se hablaba, porque de esto vos viste que se habla tanto y se dicen tantas cosas, que parecería que por ahora la idea es, bueno, primero que no tienen un recambio ya, segundo que hay una diferencia de plata, obviamente, y que tercero hay un tema que tiene que ver con que existiría la posibilidad de contratar a Peckerman como una especie de manager general de selecciones, cargo que ya tuvo Peckerman, cuando te acordás que lo nombró a Bielsa.
acuerdo, sí. Que si ese sería el rumbo, porque también puede venir Peckerman y decir que el hombre que quiere como técnico de la selección mayor es Sampaoli, no tiene por qué no. Pero digo, me parece que si ese es el camino y le entregamos la conducción general de selecciones sería una de las mejores medidas tomadas en años, digamos, ¿no? Porque es volver a tener un proyecto y algo serio en todo lo que tiene que ver la estructuración del fútbol argentino, por lo menos de parte de selecciones. Y se desarmaría todo el esquema actual de Verón y un poco todo lo que hay, ¿no es cierto? No sé, pero igualmente es todo un manoseo. Sí. Es todo un manoseo. No, y aparte, toda la campaña que han hecho para desacreditar a Sampaoli desde el Mundial para acá, y no hace menos de una semana, ¿cuánto que perdimos el partido? 10 días, qué sé yo. Sí. Es una cosa que se han dado a conocer cifras, números, contratos, que finalmente es todo entre privados. ¿Qué le importa lo que gana Sampaoli, no es cierto? Pero el propio Sampaoli se desacreditó, ¿no es cierto? Porque, él, por mantenerse, aceptó dejar de liderar el grupo, se le entregó el liderazgo a los jugadores. Sí. Me parece que no es un papel muy... No es un conductor. Por lo tanto, la AFA... Yo si soy el dueño de una empresa, contrato un gerente para que conduzca. Claro. Y el gerente es el que baja la línea y el que tiene que... No para que lo manejen los empleados. Exactamente. Tiene que hacer lo necesario para que esa línea se cumpla. Pero bueno, hay mucha plata de por medio y no sé, lo querrán desgastar, etcétera. Pero lo que yo no quería era devaluar el torneo. Me parece un torneo interesante. Para los pibes de la sub-20, vos me dirás, sí, se va a jugar en cancha de césped sintético. Bueno, siempre se juega así. Obvio. Y por ahí es el futuro, no lo sé. No, y aparte me parece algo muy importante que se le dé relevancia, importancia y participación a la sub-20 en un torneo internacional. Claro, además es lo que se necesita. Se va a jugar con formato del Mundial. Claro. Es un torneo que va a haber 3 o 4 selecciones de primer nivel. Va a estar la selección rusa sub-20. Hay otras de segundo nivel y hasta equipos de clubes, creo que la selección de Valencia y la de Murcia. De ahí de España, sí. ¿En España? Sí. Bueno, pero a mí me parece que no es para devaluar. No es para devaluar el torneo. Sí es para devaluar a Sampaoli, eso está claro. Claro, sí. No, y aparte se dio el tema de que conjuntamente cuando estaba reunido Angelici Tapia con Sampaoli, justo en el mismo momento se hizo la conferencia de prensa anunciando a Becasese en su nuevo cargo en Defensa y Justicia. Claro. Bueno, toda una cuestión ahí de rosca que uno dirá, tiene que presentarse todo junto, qué sé yo. No sé, eso entra dentro del folclore. La semana pasada habían rescindido el contrato, la AFA se preocupó de mandar la foto a todo el mundo. Claro, sí, correcto, sí. Como para vaciar el equipo. Pero ¿no? ya Becasese se lo había dicho a Sampaoli en Rusia y había trascendido que se iba. Sí. Ahora, Sampaoli no creo que tenga demasiado problema en armar un equipo nuevo, te digo. No, olvídate. No creo. Olvídate, aparte, yo creo que el equipo que maneja juveniles en sí mismo, porque gran parte de estos jugadores estuvieron en Rusia haciendo sparrings de la selección nacional. Sí, claro. O sea, hay una relación de Sampaoli con estos chicos, no es que los desconoce. Ahora, el otro tema que se plantea en esto es, los dirigentes del fútbol argentino van a liberar a todos estos juveniles para jugar el campeonato. Ese es otro de los temas que se planteaba, que volvemos a la AFA, ¿me entendés? Siempre volvemos a la AFA y al modelo que tiene la AFA. Se plantea siempre eso, pero bueno, la verdad que es un desmanejo. Y hoy supongo que hay cosas más importantes, ¿no? Sí, supongo que hoy estás por tu favorito, ¿no? En la Yo voy por Francia, pero no obstante me duele un poco decirlo, porque creo que Bélgica es el equipo que me parece que rindió más en el torneo. Sí, ha jugado unos partidos espectaculares. Exactamente. Además con el jugador del torneo, que es Hazard, para mí es lo mejor, más que Mbappé o más que Griezmann. El arquero del torneo, porque Courtois, sin duda. Y Lukaku. El Colorado de Brun, que ha jugado un mundial espectacular. Tiene por equipo. Eso. No obstante, es el partido, yo creo que hoy es la final adelantada, ¿no? Sí. Bueno, la otra es como una final que para conocer el otro contrincante, nada más, digamos. Claro. Así que sí, yo por supuesto que me gustaría que gane Francia y si no se da, Bélgica ha hecho también todos los méritos. Pero vino así el cuadro. Igualmente creo, sacando conclusiones, que fue un muy buen mundial.
Sí, sí, Me sí, gustó lindo, lindo. Aparte me encantó la organización, los estadios, las transmisiones, la precisión en los horarios, el respeto por el público. Me pareció extraordinario. Sí. Después tenemos un problema, ¿no? El 16 de julio. Viste que termina el 15, el 16 viene el bajón postmundial. Sí, bueno, después ya están los equipos acá moviéndose, Boca River de gira y de pretemporada en el exterior. Ya los demás equipos empezaron a reforzarse, hay movimiento. Digo, el fútbol no se muere y hay Copa Argentina. Copa Argentina, que ejemplo, parece ¿no? que empieza el mismo lunes, el lunes 16, claro, parece claro, que ya. claro. Así Sí, que digamos que el síndrome... el síndrome del bajón del fútbol parece que no va a haber abstinencia. No creo. Parece, bueno, no, y hay programados un montón de partidos de Copa Libertadores enseguida. Además, ya después porque de, sí. por el receso hay que juntar muchos partidos para tratar de recuperar el tiempo, ¿no? Y lo lindo que parece que los nubarrones se fueron y sale el sol, así que... Bueno, eso se daba para el lado del río. Si vos te asomás hacia el oeste, te vas a encontrar con que el cielo está negro todavía. Sí, pero se está porque yendo. yo vine con una llovizna bastante... Molesta. Como se decía antiguamente, bastante pertinaz. Sí, molesta. Sí. Después tenemos todo lo del fin de semana, ¿no? De Macri. ¿Cómo viste el discurso de Macri? No, me pareció excelente el orden que el presidente eligió para decir por qué motivo estamos donde estamos. Primero por nuestros errores, los de él, sí, ¿no? Sí. No, los de sí, él. sí, no el tuyo ni mío, sino el Segundo, de gestión. por la herencia. Tercero, por lo internacional. Y me parece que hacer una autocrítica de ese tipo siempre suma. Hasta ahora no lo había hecho. No, por eso Sí. digo, creo que Clarín lo marca hoy, ¿no? Por Sí. primera vez Sí. lo hace. A mí me parece, además el orden, El orden. Ahí hay una cuestión que me parece que habla a favor del presidente. Ahora, si lo hizo solo por mostrarse o lo siente sinceramente, eso es No otra sabemos. cosa. Sí. Eso no lo sabemos. Sí, a mí me gustó el hecho de que se haya quedado al desfile. Viste que se hablaba de que venía, se iba. Sí, y bueno, no quería ir al Te Deum, porque era obvio. Que está bien, eso está bien. Porque los curas lo iban a masacrar. Sí, eso yo no lo veo mal. Pero lo que sí era, para mí tenía que quedarse eso de llegar, estar en el acto, irse. Y me parece que ahí influyó el gobernador de Tucumán, que medio de entrar dice usted siempre es bien recibido. Viste las palabras del gobernador antes, la palabra de él. Además fue con casi todo su gabinete. Sí, ¿no? sí, por eso te digo. Así que... Y después está enganchado, ¿no? Con lo del presidente, el Te Deum, el tema de la posición de la iglesia. No sé si te enteraste, porque le hicieron un vacío informativo tremendo, que el sábado hubo no sé cuántos miles de personas en Luján con pañuelos celestes. Ah, sí. ¿Sabes por qué lo vi? Porque tuve que ir por un compromiso de amigos a Moreno. A Francisco Álvarez. Y la cantidad de gente que iba para Luján me llamó la atención y me enteré que era por este caso. Los diarios, por supuesto. Los diarios no dijeron nada. Publican hoy las grandes fotos de la manifestación de ayer de la 9 de julio, pero de la del sábado quedó como... No, pero fue un montón de gente a Luján, ¿eh? Sí. Y vos mirás que hay canales de televisión, o casi todos los canales de televisión, cuando eligen fotos para ilustrar el tema del aborto, eligen fotos con los pañuelos verdes. ¿Vos creés que eso es casualidad? Yo que me parece que no. Yo que hice periodismo de edición, ¿Sabés que no, sé no? que no es casualidad. Bueno, que no. me parece muy bien y muy lícito que los medios tengan su postura, ¿eh? Sí. Me parece perfecto editorialmente, a favor, en contra, pero me parece mucho más... Pero hay que mostrar todo, ¿no? Claro, pero me parece mucho más feliz lo que hacen, por ejemplo, La Nación o Página 12, que tienen una postura editorial a favor o en contra. Claro. El hecho de utilizar las pantallas de la televisión para bajar líneas subliminales, no va. La verdad, a mí no me parece. Sí, no va. Y eso ocurre. Seguro. Ocurre. Telenoche es una máquina de hacer propaganda, porque ni siquiera publicidad, propaganda, a favor de la despenalización del aborto. Sí. Pero no lo hace editorialmente, lo cual, te reitero, me parece muy bien que cada cual lo haga. Subliminalmente, ponen fotos, caritas, comentarios. La verdad que si hay una línea en ese sentido, habla mal de los colegas, ¿no? Claro, me parece, por ejemplo, la tapa de Página 12 de hoy
marcando lo multitudinario que fue el acto de ayer en la 9 de julio, es una postura editorial perfecta. Claro, lógico. Pero eso de hacer ese tipo de chicana informativa, la verdad que no me gusta. Bueno, todo esto está unido, así que vamos a hablar de esas cosas y por supuesto de lo económico, al cual vos ya le sacaste mucha punta. Dale, se quedan con Hugo, con todo su equipo. Nosotros mañana a las 8 de la mañana seguimos con más proyecciones. Chau, que tengan lindo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.